Entonces, vamos a estar entonces todo lo que viene ahora en adelante concentradas en un tema que se llama razones trigonométricas. Se llama razones trigonométricas porque trigonometría tiene que ver con triángulos. Exactamente, entonces ahora nos vamos a enfocar en los triángulos y en unos triángulos muy específicos, en los triángulos rectángulos. ¿Quién me dice que es un triángulo rectángulo? ¿Mm? ¿Quién me puede decir? A ver, Mariana Sánchez, por ejemplo, ¿qué es un triángulo rectángulo? ¿No está? ¿O me dejaron de escuchar? Hola, ¿qué dice? Hola, Sánchez, no habla. Profe, un triángulo que tiene un ángulo recto. Exactamente, los triángulos rectángulos tienen un ángulo recto, entonces nos vamos a concentrar en ellos. Entonces vamos a dibujar un triángulo rectángulo. ¿Sí lo están viendo? Sí. Sí. Entonces, todos estos son triángulos rectángulos. Nosotros también. Si ustedes están bien, y vamos a señalar por qué se llama triángulo A luego se rectángulo. lo dibujamos. Este lo dibujan, sí. Porque mire que ahí Entonces en el... déjalo ahí. Sí, obvio. Entonces voy a poner por aquí. Triángulo rectángulo. Es aquel triángulo que tiene entre sus ángulos un ángulo recto. Es decir, que mide 90 grados. O el grado es eso. Es muy bien. Un ángulo recto. Entonces, en este caso de este triángulo que tenemos por aquí, vamos a ver qué flechitas podemos poner. Esta, bueno, esta, aquí. Este será el ángulo recto. Pero el triángulo puede estar en otra posición. Por ejemplo, a ver, así. O por ejemplo, así. Y lo podemos voltear como hacia arriba, etcétera, etcétera. La idea es que siempre podamos observar el ángulo recto en ese triángulo. Aquí está el ángulo recto y aquí también está el ángulo recto. Me imagino que no hay ninguna duda porque este es un tema, pues los triángulos rectángulos los hemos visto desde, no sé, desde que estamos en primaria, ¿cierto? Por lo tanto, no debería haber ninguna duda pues acerca de que es un triángulo rectángulo y identificar cuál es el ángulo recto en un ángulo rectángulo. Vamos a leer la guía que dice. Entonces, ya tenemos que es un triángulo rectángulo y que es un ángulo recto.
triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. Y un ángulo recto es aquel que mide 90 grados. También se le dice... Alejo, Sí, dígame. Alejo, ahí van las dos palabras, o solo es el triángulo y rectángulo. Pues solo está el significado de la primera palabra, es que me perdí ahí. Mire, tenemos triángulo rectángulo, Sí. ángulo recto. ¿Entonces cuántas van? Dos, pero o sea, el triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene entre sus lados un ángulo recto, es decir, que mide 90. Y ahora el ángulo recto, usted no ha dicho todavía Bueno, el coso, entonces ¿cierto? podemos ponerlo así explícitamente. Ángulo recto. Saque el ángulo. Es todo ángulo, mejor es todo ángulo. Que mide 90 grados. ¿Listo? Ahí sí. Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí, para la trigonometría, vamos a hablar de un ángulo de referencia, ¿cierto? Entonces vamos a mirar el dibujo. ¿Cuál dibujo, Alejo? El que está en pantalla. No hay nada en pantalla. ¿No? Sí, a mí sí me aparece. Ahí sí, lo volví a poner por si acaso. Listo. ¿Sí están viendo el triángulo? Sí. Sí. Entonces, Sí. estamos hablando de que, hola Giselle, estamos hablando de que hay un nuevo tema en el que vamos a estudiar que se llama las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas solo se trabajan en triángulos rectángulos y estamos hablando de unos temas, de unos conceptos que debemos repasar o debemos de saber para que no nos perdamos. El primero es el triángulo rectángulo, que ya sabemos que es el que tiene un ángulo recto. ¿Qué es un ángulo recto? Que mide 90 grados. Ahora vamos a hablar del ángulo de referencia. Entonces, si ya en el triángulo rectángulo tenemos un ángulo que es de 90 grados, ese no puede ser el ángulo de referencia. Tenemos dos opciones, ¿cierto? ¿Qué dos opciones tenemos? Que sea este ángulo o que sea, que sea ahí, o que sea este ángulo. Es decir, el ángulo de referencia es uno de los otros dos ángulos, ¿cierto? Uno de los dos. Puede ser el ángulo A, en este caso lo voy a llamar A, o el ángulo B. Pero uno solo, o sea, cuando estamos hablando de el ángulo de referencia, es uno solo, ¿cierto? Vuelvo y repito. No podemos hablar del ángulo de referencia el ángulo de 90 grados, porque como ya está nominado. Entonces, ese no puede ser el ángulo de referencia. El ángulo de referencia tiene que ser o uno de los otros dos ángulos que tiene el triángulo. Obviamente un triángulo tiene tres ángulos. Ya cogimos uno que era de 90, no nos sirve. Ahora tenemos que coger uno de los dos. En este caso voy a coger el ángulo A. ¿Listo? Voy a borrar este porque no nos va a servir. No va a ser nuestro ángulo de referencia.
Entonces voy a escribir por aquí. Ángulo de referencia. Referencia. Es el ángulo, es uno de los dos ángulos que se elige para basarse en nombrar todos los otros elementos del triángulo. Si este cambia, todos los otros elementos cambian. Alejo, amplíelo porque no se lee. Sí, okay. Primero lo estaba escribiendo ahí. Sí, volvemos a leer, dice, ángulo de referencia es uno de los dos ángulos que se elige para basarse en nombrar todos los otros elementos del triángulo. Si se cambia este, o sea, el ángulo, todos los otros elementos cambian. Entonces, cuando estemos eligiendo o estemos hablando del ángulo de referencia, hay que tener mucho cuidado, porque como son dos en un triángulo, y si elegimos el equivocado, tendríamos todo el trabajo malo, ¿de acuerdo? En mi caso, voy a trabajar en este triángulo con el ángulo A. Luego vemos que si trabajamos con el ángulo B, todo cambia, ¿de acuerdo? Entonces, mucho ojo, que según el ángulo que elijamos, es que todo va a variar. Alejo, Dígame, hay un ángulo, dígame. ¿Aló? ¿Se le silenció? ¿No escucho? Alejo, Dígame. el ángulo ahí también no es un ángulo recto. No, porque mira que no. En un triángulo solo hay un ángulo recto. Porque si nos ponemos a ver, si ponemos a dibujar un cuadrado, mira que el cuadrado se sale. Por lo tanto, mide menos que el ángulo recto, ¿de acuerdo? O sea, Y, es más pequeño. y entonces uno cómo elige el ángulo de referencia para saber qué es el bueno entre A y B. O sea, no. O sea, los dos son buenos, pero si por ejemplo yo le digo hallar el coseno del ángulo A, usted me tiene que elegir el ángulo que yo en el triángulo estoy llamando A. Porque usted si, por ejemplo, esto vamos a hablar, yo le digo, halle el seno del ángulo A, y usted me coge el ángulo B, sin darse cuenta hizo el ejercicio malo, aunque ponga los datos correctamente, ¿de acuerdo? Vamos a ver por qué es importante. Esto es importante, el ángulo de referencia es importante para los dos, para los tres eh, conceptos que vienen ahora. ¿Listo? ¿Qué son? Yo lo pongo para que lo vean. Si lo ven, hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Cuáles son? Hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Listo. Muy importante. Volvamos al Paint para ilustrar estos tres elementos importantes. ¿Se están viendo ya el Paint? ¿Sí o no? Sí. Gracias. Entonces, hipotenusa, 1, cateto opuesto, voy a ponerlo, bueno, primero así, para que no se confundan, cateto opuesto, entre paréntesis lo vamos a llamar cateto punto opuesto, y por último, cateto adyacente.
adyacente. Adyacente. Listo. ¿Qué es? CA. Entonces, la hipotenusa. Este es muy importante. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Otra vez, hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Entonces vamos a escribirlo. No hay problema de que borre ya estos tres. No, Estos de aquí. Ya los puedo borrar. sí. Listo, suprimir. Hipotenusa. Dos puntos. Es el lado opuesto al ángulo recto. Sencillo. Entonces, en este triángulo, ¿cuál sería la hipotenusa? Este es el ángulo recto. ¿Sí me están viendo el cursor? Ese es el ángulo. La hipotenusa sería el ángulo B. No, la hipotenusa es un lado. Eso es muy importante. Ah, el lado opuesto. O sea, Ese, eh, el lado A y B, no. exactamente, el lado AB. Muy bien. Pero entonces, uno en esto le ponemos una H. Que significa hipotenusa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo identificamos la hipotenusa? Siempre en todo triángulo rectángulo es el opuesto al ángulo recto. También es el lado más largo. Siempre es el lado más largo. Entonces son dos pistas. La hipotenusa se encuentra siempre opuesta al ángulo recto y es al lado más largo siempre. Es el más fácil de identificar. Ahora, vamos a poner el cateto opuesto. Como su nombre lo indica, es el lado opuesto pero al ángulo de referencia. Listo. ¿Cómo se alejó? Me perdí. Entonces, ya sabemos que en todo triángulo tenemos un ángulo de referencia que o lo elegimos nosotros o nos lo dan ejercicio, ¿cierto? En este caso, el triángulo tiene un ángulo A, entonces ese va a ser nuestro ángulo de referencia, ¿de acuerdo? Y el cateto opuesto a ese ángulo va a ser el que está opuesto, como lo dice su nombre. Entonces, si este es el ángulo de referencia, ¿cuál será el cateto opuesto? El que está opuesto, o sea, el que no lo toca, porque esta es la hipotenusa y este sería el adyacente porque está adyacente, por eso se llaman así. Entonces es el opuesto. Entonces le vamos a poner cateto opuesto. Y Alejo, dígame, yo lo entendí, es que se me está trabando mucho su pantalla. muchísimo. Sí. A todas. No sé si será que No, O sea, las otras niñas me ven fluido. sí. Listo. Entonces, trate de entender lo que más pueda y luego ve el video montado en YouTube que va a estar, que no debería estar tan lagueado. Entonces, venga rápido, que ya son las 9 para dejar claro qué es el cateto adyacente. Cateto adyacente. Es el lado que toca
o que está, ¿cómo se pondría a decir? Vecino al ángulo de referencia. Entonces, nuestro cateto adyacente, ¿cuál es el lado que toca nuestro ángulo de referencia? Sería este, porque este también lo toca, pero ya es la hipotenusa, y este no lo toca, por lo tanto es opuesto, por eso se llama cateto opuesto. Entonces, este es el cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente es el lado que sobra. No es el que sobra, es el que lo Pues toca. al final del ejercicio es el único que queda, entonces ya pues uno sabe que es el cateto adyacente. No. Exactamente. O por ejemplo, si por ejemplo primero hallamos el cateto adyacente, el que sobra es el cateto opuesto. El más fácil de hallar siempre es la hipotenusa, porque es el más largo y es el opuesto al ángulo recto. Entonces ese no hay pierde. El cateto opuesto, como su nombre lo indica, es el lado que está opuesto. Por eso, mira que si este es el ángulo de referencia A, el que está opuesto es el cateto opuesto. Y el que lo toca, el que está al ladito, es el cateto adyacente. Si el ángulo B fuera el ángulo de referencia, todo cambiará. ¿Sí lo ven? Porque el que lo toca sería el cateto adyacente y el opuesto sería este. Por eso es muy importante definir primero cuál es el ángulo de referencia. Entonces, Alejo, dígame. y si, por ejemplo, ya en la hora de la práctica, usted nos da un triángulo así y uno, o sea, nos lo deja al ángulo que uno quiera, queda bien si uno elige el ángulo B. Sí, no importa. Es que es más, hagamos un ejemplo aquí rapidísimo para poner en práctica todo lo que vimos hoy. Verá que todo lo que aprendieron. Entonces, voy a hacer un triángulo cualquiera. Por ejemplo, acá. Y lo voy a girar para que no sea siempre lo mismo. Eso. Entonces, primero, identificar el ángulo recto. Muy fácil, ¿cierto? Ya sabemos que ese ángulo es el ángulo recto. Por eso le pusimos ese cuadrito. Ahora, voy a elegir un ángulo de referencia. Entonces, pongamos este, por ejemplo. Quiero que este sea mi ángulo de referencia. Y ustedes saben que a mí me gustan las letras griegas, entonces le voy a poner un nombre griego, beta, aunque parezca una B normal. Listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es nombrar los lados. Primero la hipotenusa, que es el ángulo opuesto al ángulo recto. Entonces, ¿cuál sería? Esta, ese, Este, sí, este, no, el este, El de abajo. ángulo, el lado AB. esto, hipotenusa. Bueno, hipotenusa. Y se lo ponemos ahí para que saber que esa es la hipotenusa. Ahora, ¿cuál es el cateto opuesto a B? ¿Será este? No, el No, otro. diagonal. Ahí. Cateto opuesto. ¿Y cuál sería el cateto adyacente? ¿Será este también? No, No, es este porque está pegadito. Se le llama adyacente. ¿Listo? eso es todo. Eso es todo. Hoy necesitamos saber que Y los siempre es ángulos... así de fácil. Sí, porque los ángulos rectos son muy fáciles, los triángulos rectángulos son muy fáciles. Vamos a hablar siempre de un ángulo de referencia y siempre que nombrarle los tres lados. Así, hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Y ya les di los... Entonces a un triángulo que a otra clase de triángulo también se le puede sacar hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente, ¿o No, no? no. ¿Por qué? Por una razón muy fácil. Por ejemplo, en este triángulo, que voy a tratarlo de hacer que no tenga eso. Listo. Miren este triángulo. Es un triángulo normal, pero no tiene ángulo recto, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la hipotenusa? Es
es el lado opuesto al ángulo recto. Este triángulo tiene ángulo recto, No. por lo tanto no tiene hipotenusa, o sea, ya se nos murió todo. Por eso, la trigonometría solo se trabaja en ángulos, en triángulos rectángulos, ¿de acuerdo? Porque Sí. son los que tienen hipotenusa y por lo tanto se les puede definir la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿De acuerdo? Sí, señor. Alejo, Mm, y el ángulo de referencia uno elige pues el que quiera. No, por ejemplo, miremos ahora el taller para que vayan viendo como, mire, por ejemplo acá, si lo ven, ¿cuál es el ángulo de referencia? Ahí está, el A. No va a ser el B, ¿de acuerdo? En general, los ejercicios de trigonometría te dicen el coseno del ángulo A. ¿Y esa otra letra es qué? Es para definir Ahí cuál es. se busca el lado opuesto y el adyacente y Eso. Entonces, por la ejemplo, hipotenusa. eso. Por ejemplo, aquí, el C es la hipotenusa, o sea, porque está opuesta. El A es el ángulo ¿qué? No, el opuesto. El opuesto al A, muy bien. Y el B sería El La adyacente. adyacente. el adyacente A. Listo. Mira. O sea, ya están casi preparadas para hacer esto, pero lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿de acuerdo? Bueno, Sí. Listo. Entonces, ya. Voy a subir el video a YouTube y muy buena la clase, ¿de acuerdo? Ahí hay Alejo, dudas. me encantan tus explicaciones. ¿Hay dudas antes de cerrar el coso este? No. No. ¿Están en la paz de Cristo? ¿Sí o no? No dicen, bueno, chao. Chao, Alejo. Chao, Alejo.